paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios que nos permite un día más en este su espacio, Visión de Águila. Esperamos que todos los que nos sintonizan hayan estado cubiertos a la sombra del Omnipotente y que su estado de vida esté bien. Digo bien porque el que tiene el Señor realmente está dotado de todos los privilegios que Dios concede. Y una de las cosas es tener paz. Así que tengan paz y sigan teniendo paz en el Señor. Esperamos que también este servicio sea de bendición, este espacio, ¿verdad? El día de hoy, el tema que vamos a traer, un tema poderoso. Todos los temas que hemos transmitido en este espacio, yo sé que de una manera u otra han activado la vida del creyente y seguimos activándola por medio de este tema, la autoridad del creyente. Muy importante, Pastor Felipe. Amén. Así es, hermano Julio. El Señor, yo creo que hoy va a hablar a muchas vidas. De hecho, el día que traté este tema por primera vez, habló a mi vida. Y Dios nos enseñó allí esa autoridad que Él ha depositado sobre su iglesia para vencer todo obstáculo y todo aquello que se interponga. Dios nos ha dado a nosotros la facultad, la autoridad, el poder para vencerlo. Y en esta tarde queremos precisamente comunicarle a todo creyente, a todo aquel que va a ver luego este mensaje también en las repeticiones, pues la autoridad que usted posee como hombre y mujer de Dios que le ha creído a Cristo Jesús. Sí, ahí están en pantalla nuestro número de teléfono acá de cabina, para que si usted quiere alguna oración, ¿verdad? Pues usted nos llame, o si quiere aportar algo al tema que estaremos tratando en esta tarde, pues ahí está el número de teléfono, 809-368-9260, 809-368-9260. Así que la línea está abierta para que usted nos llame. También si quiere testificar algo acerca de los temas que hemos tratado, de qué manera ha impactado tu vida, pues tiene la oportunidad de hacerlo. Así que esperamos que su vida sea bendecida el día de hoy también. Amén. Y recordar, hermano Julio, que el día que estábamos orando por sanidad divina, ciertamente Dios manifestó que había alguien llamado Marcos, si mal no recuerdo, amén. Que había sido sanado del brazo derecho, si mal no recuerdo. Y también había alguien con cáncer de hígado, que Dios curó ese día. ¿Y cómo lo sabemos? Pues Dios ministró eso a través de su Santo Espíritu en nosotros. Así que también sabemos que eso es parte de la autoridad que Dios nos ha dado, reprender enfermedades, expulsar fuera demonios. Y hay ministerios hermosos que testifican precisamente de la gloria de Dios a través de estas manifestaciones del Espíritu Santo, a través de aquellos que hemos creído. Y en esta tarde precisamente queremos eso, compartir contigo la sabiduría divina, lo que está en la palabra de Dios, que se ha dejado de predicar muchas veces por religiosidad o por legalismo, o porque simplemente no es la doctrina que a los líderes de ese momento de las que son partícipes o de las que le atañen particularmente. Entonces, aquí no estamos para predicar particularidades, sino verdades bíblicas. Vamos a orar, hermano Julio, ¿le parece bien? Así es. Amén, pues elevemos una oración al Padre en esta hora, creyendo que Él va a manifestar su gloria en este lugar a través de su palabra. Amantísimo Dios, gracias, y Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por este espacio tan maravilloso que nos has dado. Gracias, Padre, por los preciosos dueños de esta empresa, Dios del cielo, que abren este espacio para nosotros, tus siervos, para que tu palabra llegue, Señor Jesucristo, a los corazones. En esta hora, Dios amado, queremos darte gracias por todos ellos y por todos aquellos que van a escuchar tu palabra. Padre, glorifícate una vez más a través de tu palabra. Espíritu Santo, glorifica el nombre de Jesús en este lugar, a través, mi Dios, de esta pantalla, y aquellos que van a ser alcanzados hoy y motivados y empoderados para iniciar un camino nuevo bajo la autoridad del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues como le estuvimos diciendo, estaremos hablando acerca de la autoridad, cuyo origen viene de la palabra griega exousia, con X, exousia, que significa derecho delegado para realizar aquello a lo cual se nos ha sido encomendado. Así que esté expectante acerca de este tema. Vámonos a una pausa y cuando regresemos comenzamos a desarrollar este tema que yo sé que va a impactar de manera poderosa tu vida en el nombre de Jesús. Aleluya.
estamos de regreso en tu espacio Visión de Águila, tratando el tema de la autoridad. Yo creo que este tema es muy importante para la vida del creyente porque sabemos que estamos sometidos a una autoridad superior. Toda empresa, toda institución, en la casa donde tú estás, en el negocio donde tú estés, en cualquier lugar donde estés, siempre habrá una autoridad superior a la cual tú te debes y tienes que someterte de manera que lo que se te diga, eso haga en un orden establecido y con la autoridad que amerite la acción misma que tú vas a realizar. Y yo creo que nosotros como creyentes estamos sometidos a la autoridad de Dios, que es la autoridad suprema. Nos da a nosotros o nos pone a nosotros en el primer lugar y nos da un privilegio por encima de cualquier institución de autoridad, de cualquier, ¿verdad? Autoridad, valga la redundancia, la cual nosotros tengamos que someternos. Y el Señor a nosotros como hijos suyos nos ha entregado la autoridad y nos ha enviado para que nosotros realicemos aquello lo cual Dios preparó, como dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, verso 10, que somos hechura suya, creado para toda buena obra, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Sabemos que para realizar todo aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón y aquello a la cual Dios nos ha dado la orden, van a haber levantamientos, van a haber oposiciones y van a haber circunstancias y lugares los cuales amerita en momentos determinados que nosotros actuemos conforme a esa autoridad. Porque siempre, Pastor Felipe, nosotros vamos a tener oposición. Todo el que está en un lugar donde tiene que manifestar autoridad va a presentar oposición, porque no todas las personas se someten a lo que se delega o a lo que se autoriza o se dice por medio de ese compromiso cedido o concedido a alguien para que realice tal o cual función. Amén, así es. Y no solamente vemos eso en la palabra de Dios, sino que también vemos eso en el mundo espiritual. Nosotros sabemos que todo aquel que está comisionado por Dios va a tener levantamientos. Ahora bien, la palabra de Dios nos ha enseñado a nosotros y nos demuestra, y vamos a verlo en breve mientras estemos leyendo la palabra, cómo Jesús nos delega esa autoridad, cómo Dios delega esa autoridad a través de Jesucristo y cómo esa autoridad se manifiesta en el creyente a través del Espíritu Santo de Dios que habita en la iglesia de Jesucristo. Quiero estar leyendo, hermano Julio, en este momento lo que fue o lo que se conoce como la Gran Comisión, que está en Mateo 28. Dice en el verso 17 en adelante, voy a leer, dice en el nombre de Jesús: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando usted lee esta palabra, usted dirá, bueno, aquí lo que es una comisión, aquí lo que es Jesús enviando a su iglesia, comisionando a la iglesia. Pero lo que yo veo aquí es que el Señor me está diciendo que yo debo tener confianza en aquel que me ha enviado. Y lo primero que Él establece, y son cosas que usted debe preguntarse cuando lea la Biblia, por eso cuando usted estudia o da estudios bíblicos, lo primero que le enseñan es la hermenéutica y la exégesis, para que usted pueda compenetrarse con la palabra y ver lo que está allí guardado y tenga una revelación completa. Ahora, la hermenéutica y la exégesis sin el Espíritu Santo no vale de nada. O sea que usted tiene que tener revelación también, bendito sea Dios, con el Espíritu Santo de lo que la palabra está estableciendo. Y mire, hermano Julio, ¿qué me llama la atención? Lo primero que Jesús dice aquí es: toda potestad me es dada. Es como que yo le diga a alguien: mira, ve a tal lugar y busca allí algo que te van a entregar. Ahora bien, tú tienes que entender que eso que te van a dar es mío. Tienen que entregártelo porque también donde está ese lugar, también ese lugar es mío, me pertenece, es mi empresa. Ve, búscalo y allí te lo van a entregar porque tú vas con una autorización de mi parte. Y Jesús dice: todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Ahora, con ese poder que me da el Padre, yo los envío, yo los comisiono, yo los ordeno. Es como ordenar un pastor al pastorado. Amén. Es como ordenar un ministro al ministerio. Se te da la autoridad. Y esa autoridad, con esa autoridad es que tú vas a desempeñar el ministerio. No con tu poder, no con tu conocimiento, sino con la autoridad que Dios nos da, hermano Julio. Así es bueno aclarar que tanto, así como nosotros vemos en el mundo físico el orden de autoridad, ¿verdad? Cuando usted va a un recinto militar, así mismo, en el ámbito espiritual hay autoridad.
y es por niveles. Amén. Sabemos que aquí primero está raso, cabo, sargento, o sea, niveles de autoridad. También recuerde que en lo espiritual, si lo vemos desde el punto de vista del cielo, hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines y otros. En el mundo espiritual también, de los demonios, hay jerarquías en esos demonios. Cada uno tiene una función diferente. Cada uno tiene, ¿verdad?, una autoridad delegada. Ahora, ¿cuál es el objetivo de destruir? ¿Cuál es el objetivo de la autoridad concedida por Dios para sus ángeles, para sus hijos? Que se reconcilie toda la cosa con el Padre y que se haga todo lo que le establece para bien de la humanidad. Entonces, partiendo desde este punto de vista, es bueno saber que cuando el Señor nos da la autoridad para que nosotros vayamos y prediquemos, no solamente nos está enviando con una palabra más, porque a veces quizá usted recibe una palabra de un superior, dice, haz aquello, haz esto, haz aquello. Y la persona va, quizá viendo solamente que va a tener un beneficio, va a recibir un pago. De hecho, yo he visto muchas personas que lo mandan a regar volantes, que para ellos salir de los volantes los dan hasta de 5 y de 6, para salir de ellos. O sea, no hay algún efecto que realice el ello hacer esto, que traiga consigo. Entonces, cuando Dios nos envía a nosotros, no nos está enviando con mano vacía, no nos está enviando por medio a un comisionamiento de cualquier ser, sino un ser superior que nos dota de poder, de autoridad, para que cuando nosotros vayamos haya un antes y un después y que se note que realmente a ese lugar ha llegado un hijo de Dios, uno que ha sido enviado por Dios. Los primeros que tienen que someterse y despojar el área se llaman los demonios. Luego se somete el ser humano, que son lo que ellos utilizan para oponerse. Así es. Entonces, cuando nosotros vemos cómo se manifiesta el poder de Dios a través de la autoridad que Dios nos concede, pues entonces se da con notar de que realmente nosotros no somos cualquier cosa, de que no hemos sido enviados por cualquier persona o cualquier ser, sino que hemos sido enviados por el Todopoderoso. Por eso que el Hijo de Dios no puede andar cabizbajo y entender que es cualquier cosa. Nosotros tenemos que andar erguidos y confiados de que ninguna otra autoridad se puede semejar a la autoridad que Dios ha concedido a su iglesia. De manera que cualquier autoridad que usted se someta aquí en la tierra, aunque debe de haber un sometimiento del creyente, porque la Biblia lo establece en el libro de Romanos, que nos sometamos a todas leyes terrenales, ¿verdad? Sin embargo, eso no significa que usted esté subestimado o subordinado a usted no realizar o dar la palabra que Dios le ha enviado a dar, sea quien sea presidente, sea rey, no importa la autoridad, no importa si sea grande, si sea pequeño. Cuando Dios te manda, alguien tiene que inclinarse a escuchar lo que tú estás diciendo y desde luego tendrá que ver el resultado de la palabra que tú estás transmitiendo. Amén, así es, amado hermano Julio. De hecho, cuando usted hablaba sobre esto, me recordé automáticamente la vez cuando estaba Jesús delante de Pilatos. Pilatos le dice, ¿no sabes a mí que soy, que tengo el poder para soltarte o para mandarte a crucificar? A mí tú no me hablas, a mí, conmigo te quedas callado. Y Jesús le dice, ninguna autoridad, o sea, toda autoridad que tú tienes es porque te ha sido dada por mi Padre. O sea, tú tienes autoridad sobre mí en cuanto a la carne porque mi Padre te la dio, porque mi Padre te la otorgó. Pero si mi Padre te la quita, automáticamente tú pereces. Y eso fue precisamente lo que pasó con Herodes. Recuerde que Herodes, luego allá en el libro de los Hechos, Herodes se sentó a hablar y a congraciarse con los judíos. Y el pueblo voció palabra de Dios y no de hombre. Y dice la palabra que un ángel descendió y le tocó y le mató allí. ¿Por qué? Porque no dio la gloria a Dios. Entonces, la palabra nos dice, hermano Julio, algo muy importante. Nos habla de ser embajadores o que somos embajadores de Dios. Embajadores de Jesucristo, ¿verdad? Representamos a Dios a través de Cristo en esta tierra. Y nuestro mandato es formar discípulos, es formar gente, es alcanzar las almas con el poder del Evangelio de Jesús. Dice el apóstol Pablo que el Evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente a los judíos y luego a los gentiles, ciertamente. Ahora bien, ese poder tiene un cambio que se va operando en el ser humano, que transforma, que cambia la forma de pensar, la forma de mirar, la forma de caminar. Y esa persona que es impactada por el poder del Evangelio no es impactada por una palabra vacía y hueca, es una palabra acompañada de autoridad. Por eso los judíos dicen, cuando escuchaban a Jesús, dicen, ¿y quién es este que nos habla como si tuviese autoridad
No era que como si tenía autoridad, él tenía la autoridad porque él había recibido toda la revelación del Padre. Y aquel que había nacido como un niño y que creció en sabiduría y entendimiento, como dice la palabra en Lucas, ciertamente era el Dios humanado que presenta el apóstol Juan en el capítulo 1 de Juan. Amén. Hay 2 episodios en la Biblia que me impactan y cada vez que hablo de autoridad, pues menciono esto, y es el caso cuando Jesús envía a los discípulos a una ciudad y le dice, irán a aquella ciudad y encontrarán un pollino atado. Amén. Y le dice, cuando vayan, búsquenlo. Lo primero que dice, vayan y búsquenlo. Y cuando vayan a aquel lugar, si alguien te pregunta, oiga la palabra que dice Señor, dile que el Señor te mandó. Amén. Yo creo que esta palabra es poderosa. Amén. Si alguien, lo primero que le dice radicalmente, vayan y búsquenlo. Lo segundo que le dice, si alguien le pregunta, díganle que el Señor te mandó. Y yo creo que el creyente debe prestar atención a esto. Y es que cuando Dios te manda a ti, no puede haber ninguna oposición que haga posible que tú detengas la obra que Dios te ha mandado a hacer. El segundo episodio es aquel centurión que tenía un siervo que estaba enfermo. Así es. Resulta que él va, se acerca donde Jesús y le dice que tiene un siervo enfermo, que vaya y le sane. Y cuando Jesús le dice, voy para allá, le dijo, no, está bien, no tienes que ir. Recuerda que yo también soy hombre de autoridad, que yo le digo, ven, viene, y le digo, voy, va. Así es. Entonces, le dijo, yo no soy digno de que tú vayas a mi casa, quédate aquí, nada más di la palabra. Oiga, dice, di la palabra y mi siervo sanará. Es poderoso, porque este centurión está expresando, a pesar de que él viene de una línea de autoridad a la cual él se debe, porque a pesar de que era un hombre posiblemente de una postura o de un rango muy elevado, también tenía gente de rangos superiores, porque es bueno aclarar que sobre un harto hay otro más harto, sobre un grande hay otro más grande, o sea, estamos sometidos a autoridad. Y yo creo que la iglesia de Cristo tiene que entender de que tiene rangos espirituales. Y cuando tú entiendes que tiene rangos espirituales, eso significa que se debe dar un respeto al hombre de Dios, al siervo de Dios. A mí me impacta poderosamente también la historia de Elías, cuando el rey manda apresar a Elías. Resulta que el capitán y sus 50. Y cuando van de Elías, le dice que el rey lo mandó a buscar, sin reverencia, sin respeto al hombre de Dios. Y cuando Elías dice, si soy varón de Dios, que descienda fuego y te consuma, y a tus 50, así mismo aconteció. Amén. Por segunda vez le envían otro capitán. Dice, varón de Dios, el rey te mandó a buscar. Le dice, si soy varón de Dios, que descienda fuego y consuma al capitán y a sus 50, así pasó por segunda vez. La tercera vez envían otro capitán y sus 50. Y resulta que este capitán parece que reconoció que en Elías había autoridad y que se debía tener respeto al hombre de Dios. Y por esa razón va humillado y dice, mi Señor, y le pide como un favor, venga conmigo, que el rey lo mandó a llamar. Cuando Elías ve esa actitud que tenía aquel capitán, Elías descendió y fue con ese hombre. A mí me da a entender esto, que aquel hombre entendió la autoridad que poseía Elías, que aunque él había sido enviado con carta de rey, sin embargo, él se debía someter a la autoridad que poseía ese hombre. Y yo creo que los creyentes, los hombres del Señor, las mujeres de Dios, tienen que entender que Dios también te ha dado autoridad para que tú entiendas que hay demonios que tienen que someterte, que el hombre tiene que respetarte, que los hombres tienen que someterse a esa autoridad también. El asunto es que hay mucha gente, ministro, que creen que la autoridad se trata de tener una cara dura. Así es. y de vocear fuerte. Ese es el problema, que a veces como que enfocamos la realidad en algo que no es real. La autoridad que Dios nos ha dado no se trata de tener la cara dura. Eso es. Hay creyentes que a veces yo creo que están más endemoniados. Es una palabra fuerte, pero tengo que transmitirla. Se ven más endemoniados que muchos impíos. Porque no es posible que si Dios está en tu vida, tú tengas un rostro, como dicen mis pastores, de piña o de guanábana. Difícil, no es posible. La autoridad no se trata de esto. La autoridad no se trata de que tú le voces fuerte a un demonio. La autoridad se trata de que tú entiendas primero tu posición como hijo de Dios. Y lo segundo, que cuando tú des una palabra haya un resultado inmediato en aquello que tú has dicho. Amén. Así es, hermano Julio, así es precisamente como usted está hablando. La autoridad no viene de nosotros, sino de aquel que nos ha enviado. Y voy a tratar brevemente un tema antes de ir a los cortes comerciales para luego profundizar cuando entremos nuevamente. Cuando en el mundo secular a un embajador es enviado fuera del país, ese embajador se le da la autoridad del Estado, no del presidente, del Estado.
y allí usted es un representante del Estado y todo lo que haga usted en ese país, el Estado queda comprometido con lo que usted diga o con lo que usted firme. ¿Por qué? Porque usted es el representante del Estado. Entonces la palabra de Dios nos dice a nosotros que somos embajadores. Todo lo que hagamos aquí en la tierra, todo lo que desatemos, lo que atemos en esta tierra, será atado y desatado en el cielo, porque así lo enseña la palabra. Cuando entremos de los cortes comerciales vamos a profundizar en esto, porque hay muchas teologías y muchos hombres de Dios que conocen la palabra, pero creo que al Dios de la palabra se le ha ido un poquito del corazón y hablan muchas cosas espirituales y las desvirtúan y le quitan y les restan poder a la autoridad que Dios nos ha dado. Y este que te habla y mi hermano Julio que estamos aquí, que tenemos un ministerio tanto de liberación como de sanidad, Dios ha mostrado su poder, su gloria y su autoridad a través de nosotros. Y sabemos que lo que te vamos a hablar no es solamente algo que está en la Biblia, sino que algo que hemos vivido. Así que vamos a unos cortes comerciales y cuando regresemos vamos a profundizar un poquito más sobre este tema. Gloria al Señor. Vamos a profundizar acerca de este tema, la autoridad del creyente, Pastor Felipe. Amén, sí, hermano Julio, así como bien decíamos, queremos entrar un poquito en lo profundo del texto y quiero irme al capítulo 13 del libro de los Hechos. Hay que entender que el libro de los Hechos, aunque es llamado Hechos de los Apóstoles, tenemos que entender que en principio se llamaba Hechos del Espíritu Santo, porque en realidad recoge 30 años de la obra del Espíritu Santo a través de los hombres. Los hombres sin el Espíritu Santo no somos nada y tenemos que entender esto. Poderoso. Entonces, en el capítulo 13, el apóstol Pablo, vemos aquí el apóstol Pablo que llega a un lugar, a Chipre específicamente, y allí Pablo le está predicando al procónsul. ¿Qué pasa? Que había un tal Bar Jesús, judío, pero era mago, y este hombre empezó a hablar en contra del evangelio, en contra de Pablo. ¿Por qué? Porque el procónsul le estaba prestando atención a Pablo. Y dice en el texto 8, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, hablando de Pablo, ¿verdad?, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano.
Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Cuando usted manifiesta la autoridad de Dios en esta tierra, aún el incrédulo más grande, el incrédulo más acérrimo, va a rendirse ante los pies de aquella maravilla, ante los pies de la manifestación de la gloria de Dios. Y es por eso que tenemos que entender la autoridad que tenemos. Cuando yo traté este tema en la iglesia, hermano Julio, estuve hablando precisamente esa noche porque el Espíritu me motivaba a hablar de la autoridad, porque el creyente de este tiempo está viviendo sin saber su posición que tiene como hijo y la autoridad que el Padre le ha entregado a través de Jesús, y esa autoridad viene por el poder del Espíritu Santo. Si notamos aquí, antes de manifestar el poder de autoridad sobre aquel mago que estaba, ¿verdad?, ministrando por un demonio, dice la palabra que Saulo estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué no se manifiesta la autoridad en este tiempo en muchas iglesias y los demonios hacen y deshacen? Es precisamente porque no hay autoridad, no hay llenura del Espíritu, y sin llenura del Espíritu no hay autoridad para manifestar. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Y otro asunto, hermano Julio, que quiero recalcar rapidito es cuando Pablo también, yendo por el camino, predicando, no recuerdo bien si era en Éfeso, el asunto es que estaba en uno de sus viajes misioneros, y es lo que queremos resaltar, la importancia de la autoridad aquí. Había una mujer que era divina, y dice que corría tras ellos y decía, estos son hijos de Dios, son los siervos de Dios Altísimo, y ciertamente ya no mentía. Ahora, llegó un momento que esto colmó a Pablo, porque el Espíritu le dio a discernir al apóstol Pablo, que ella estaba resaltando el hecho de los hombres, no del Dios de los hombres. Así que Pablo se volvió y le dijo, déjala, sal, la reprendió, y reprendió el demonio. Dice que el demonio que habitaba en ella de adivinación salió en ese momento. Entonces los dueños de esta joven procuraban matar a Pablo porque había quitado su ganancia de ella, ya que sin espíritu de adivinación no hay ganancia. Entonces el creyente tiene autoridad. Y antes de pasarle, hermano Julio, quiero tratar brevemente en la parte donde el Señor Jesús habla de que atar lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Hay hermanos que conocen mucho la palabra y, verdad, respeto mucho, y por ética no voy a mencionar sus nombres, pero que lamentablemente han desvirtuado a la iglesia, han desvirtuado la autoridad. Se escucha mucho que quién te ha dado autoridad a ti para declarar, para decretar, para atar. ¿Dónde está eso? Y ciertamente hay cosas que nosotros hemos declarado en fe. Porque ¿de dónde parte la autoridad? No parte del que declara, parte de aquel en el nombre del quien él declara. Y es lo que yo quiero que entendamos hoy. Cuando usted declara sanidad sobre alguien y esa sanidad se manifiesta, usted declaró la sanidad, pero no fue porque usted la declaró que se manifestó, sino porque nosotros conocemos la palabra, conocemos al Dios que nos da la palabra y sabemos que Él quiere sanar a las personas. Y por eso en el nombre de Jesús son sanadas las personas, en el nombre de Jesús salen los demonios, porque no es usted que lo hace, usted simplemente es el canal por donde el poder de Dios se manifiesta y la autoridad de Dios entonces se establece cuando usted es un hombre que conoce su posición de hijo y se guarda como un hijo de Dios, hermano. Yo creo que Dios está trayendo esta palabra porque estamos en un tiempo donde se están preparando plataformas infernales. Amén. Y yo creo que si nosotros como iglesia, como creyentes, no despertamos esta realidad y nos damos cuenta a tiempo de realmente quiénes somos, porque al hablar de la autoridad que Dios concede, si lo vemos desde el punto de vista humano, cuando alguien tiene un súbdito, un empleado, alguien que está sometido a él, que le da autoridad, quizá aquí no hay un derecho tan legal como el que tenemos nosotros, porque no estamos en posición de empleado, no estamos en posición de súbdito o subordinado, estamos en posición de hijo. Amén. Y al estar en posición de hijo tenemos una autoridad mayor a la que cualquier otro pueda tener. Y aparte de, como mencionaba ahorita, ¿quién es que no ha enviado? El Dios que le servimos. Hay un mensaje que yo predico, que Dios me dio ese mensaje hace mucho tiempo y lo he predicado en diferentes lugares, que es en el momento que el Señor le aparece a Saulo. Dos cosas que pasaron, dos preguntas que le hace Saulo al Señor cuando cae del caballo. Hay gente que todavía no han entendido dónde cayó. Se supone que los romanos mayormente usaban caballo. Entonces, cuando cae del caballo, que el Señor le dice, Pablo, dura cosa te es dar contra el aguijón. Hay una palabra que Pablo dice inmediatamente, ¿quién eres? Cuando Pablo dice esa palabra, le está diciendo al que le habla, le está diciendo, identifícate. Y cuando le dice, yo soy Jesús, pues Pablo está claro de quién en este momento le está enfrentando. La segunda palabra que le dice, ¿qué quieres que yo haga? Óigame,
Primero, lo primero es que conoce, le dice identifica y reconoce su nombre. Y lo segundo es, ¿qué quiere que yo haga? Cuando un creyente todavía no conoce al Dios que lo ha enviado, ni tampoco conoce cuál ha sido la encomienda que Dios ha puesto en su mano, el fideicomiso, pues entonces el creyente anda como quien no tiene autoridad o como quien va a la ligera sin ningún equipamiento espiritual para realizar lo que Dios le ha enviado. Yo creo que hay creyentes en las iglesias, en las congregaciones, que deben de devolver el tiempo, si es posible, en lo espiritual, o comenzar una nueva conversión en Dios y preguntarle quién eres, porque hasta que tú no le preguntas al Señor quién eres y Él se te revela como Él es, pues tú no vas a entender la autoridad de quien te envió y vas a ir como que si fuera un hombre común que te envía, o te vas a creer cualquier cosa. Pues cuando tú conoces realmente el que te envió y para qué te envió, pues entonces tú vas a comenzar a manifestar todo aquello que Dios ha puesto en tu mano para que haga. En un momento yo estaba orando, Pastor Felipe, en mi habitación, y cuando oraba Dios me lleva una revelación de una iglesia cercana. Yo siempre escuchaba el sonido de esa iglesia, pero lo que me llamaba la atención es que era ese sonido como que no me provocaba nada, y eso me pone como inquieto. O sea, un sonido halagüeño de que Dios está aquí y que el poder de Dios se manifiesta y yo no siento nada, y nosotros que tenemos el don de discernimiento, amén, yo digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y cuando le pregunto al Señor, ¿qué es lo que pasa en esta cosa? El Señor me dice, quiero prepararlo para que tenga autoridad para lo que se acerca. Me da esa palabra, Felipe, y me dice, ve y díselo. Amén. Cuando el Señor me da esa palabra, yo lo primero que digo, Señor, pero ¿cómo veo una iglesia que yo nunca he visitado, ni conozco a nadie? Me dice, ve y dile. Y cuando me lleno de valentía y voy al lugar, me pongo ropa más adecuada y voy al lugar, me acerco a un líder y le digo que tengo una palabra de parte del Señor. Es algo extraño, porque usted sabe que estamos en un tiempo donde ya no hay la misma confianza de antes. Antes llegaba un ministro de una congregación sin conocer si el Espíritu Santo, pues, es que hay una desconexión, pastor. Daba testimonio. Sí, el Espíritu Santo inmediatamente, si tenía que decirle, el mensaje no es de quien tú dijiste en el anuncio, sino de él. Antes se le concedía porque Dios habló. Hoy en día usted tiene que hacer cursillo. Hay una investigación, hay que meterse a Facebook, usted tiene que presentar una credencial, un sinnúmero de cosas que han tapado, empañado la realidad espiritual. Limitan a Dios. Sí, claro. Entonces, cuando voy a ese lugar, el ministro me dice, bueno, ok, vamos a darle el chance. Pastor, y declarando la palabra que el Señor me manda a decir, precisamente fue una persona endemoniada como a darle validez a lo que yo estaba diciendo, porque Dios no te deja. Cuando Dios te manda con autoridad a un lugar, Él no te deja en vergüenza. Algo tiene que pasar inmediatamente, nunca antes visto, porque de hecho yo hasta investigué después, porque tengo que estar claro de lo que Dios hizo y mandó a decir. Pastor, se manifestó ese demonio en esa iglesia y las sillas comenzaron ya usted se rompió silla, alborotó la iglesia completa. Y yo estaba callado, porque a pesar de que es la palabra, no se me dio la autoridad de los líderes para que yo actuara. Y todo el mundo pegado de la pared, los creyentes. Había alguien que estaba predicando y se escondió, yo no sé dónde se metió. Todo el mundo asustado. Y cuando entonces alguien me hace señas como que accione, entonces ahí comenzamos a echarle fuera el demonio. Y el Señor obró poderosamente, que la sacó como una serpiente desde la iglesia hasta la calle, arrastrándola todo eso. Pero ¿qué quiero decir con esto? La condición en la cual se encontraba la iglesia estaba pegada en la pared, asustada ante esta manifestación. Yo creo que la iglesia se tiene que preparar en este tiempo, porque estamos en un tiempo de mucho liberalismo, donde la juventud está entrando en un estado pecaminoso muy grande, muy paupérrimo, y de verdad si la iglesia no se prepara en este tiempo para el escenario que se está preparando, van a haber muchas iglesias que van a quedar vacías, van a haber muchas iglesias que van a quedar avergonzadas. Entonces el hombre y la mujer de Dios, la iglesia de Jesucristo, se tiene que preparar para manifestar a Dios por medio de la autoridad en estos escenarios que está el mando la tiniebla. Amén, así es, hermano Julio. Y precisamente cuando usted habla de esta palabra, recordé de la mujer sirofenicia que se acerca a Jesús porque tenía un problema y Jesús no quería atenderla porque él vino a los judíos. Y ella dice, sí, pero aún los perrillos tienen el derecho a comer de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y el Señor dijo, wow, ¿cuánta fe tienes? Estoy parafraseando la Biblia, que se entienda. ¿Cuánta fe tiene? Ve que tu hija ha sido librada del demonio que tenía en esta misma hora. Y la mujer se fue creyendo y ciertamente cuando llegó a su casa encontró a la niña libre. Porque, hermano, mire,
yo podría testificar la tarde entera de la gloria de Dios, y yo sé que no nos daría a usted y a mí un año, yo creo, predicando y enseñando sobre la autoridad y hablando de los testimonios de su gloria en nuestras vidas, de la gloria de Dios. No de nosotros, porque nosotros somos simples instrumentos, pero Él es tan hermoso, Él es tan poderoso, Él es tan grande, Él es tan magnífico. Wow, yo no encontraría una palabra para describir al Dios al que yo le sirvo, pero sí puedo decirte que he estado orando por personas en la iglesia y he ido a esa casa. Dios me ha llevado en el espíritu a esa casa mientras oro y he visto cosas sucediendo en esa casa. Le digo, mire, en tu casa está esto de esta forma, hay tal cosa allí, es así. Me dicen, sí, es así, porque me gusta confirmar para que la gente sepa, lo que están escuchando, que Dios es que está mostrando. Le digo, mira, veo en este momento tal cosa saliendo de tu casa, estoy viendo que Dios está sacando esto de tu casa por tal sitio. O sea, Dios nos lleva allí porque hay autoridad. Ahora, ¿cómo te lleva Dios? Cuando tú estás sometido, cuando tú tienes un corazón dispuesto a obedecer, cuando tú tienes oídos dispuestos a escuchar. Entonces, la manifestación de Dios viene sobre gente que le ama, sobre gente que le busca, sobre gente que no dobla sus rodillas ante los baales. Y eso que usted está diciendo es muy importante. Las iglesias están llenas en este tiempo de un libertinaje tremendo y de una muerte espiritual que apesta, oye, da pena, apesta el hedor a muerte en las iglesias. Entonces Dios está trayendo y levantando gente que le está buscando, gente que lo ama, gente que está llorando por su presencia, gente que está llorando por el avivamiento, gente que está llorando por las almas perdidas, gente que está buscando y clamando por la restauración de la iglesia de Jesús en este tiempo. Y eso va a venir. Hay un avivamiento para esta nación y el poder de Dios se va a manifestar sobre esta generación. Ahora, sobre una generación sedienta, sobre una generación que busca, que ama, que quiere a Dios. Y yo estoy seguro que Dios va a manifestar su gloria una vez más sobre esta nación. Y por eso queremos tratar este tema de la autoridad que tú tienes. Mira, venía escuchando ahorita una profeta del ministerio Jesús Rey de Reyes, tiene que ver el ministerio del apóstol Guillermo Maldonado. Y ella hablaba precisamente de la autoridad, de cómo nosotros vamos muchas veces a orar y queremos establecer el orden de Dios en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestro esposo, en los hermanos, pero vamos, ay Señor, mira fulano, no. Ella hablaba de eso y yo soy testigo de eso porque he tenido ese tipo de oración, hermano Julio, de cuando usted va con la autoridad de Dios y usted sabe quién es usted delante del mundo espiritual y usted le habla eso que está obrando en aquellas personas. Y he orado por personas que el Señor me ha dicho, saca, estas son cosas como de loco. Yo no sé lo que van a decir, lo que van a decir, pero a mí no me interesa lo que diga usted. Yo les voy a decir lo que yo he vivido. Y el Espíritu me ha dicho, pon la mano en su espalda. Y básicamente he introducido mi mano por su espalda y he sacado su espíritu. Y he visto cómo Dios deshace el cuerpo completo y quita todas, miren, estas son cosas terribles, quitan toda escama. Y es como si se volviera un polvo el cuerpo en mi mano y se desvanece. Y el Señor construye un cuerpo nuevo. Entonces me dice, pon el espíritu ahora en ese cuerpo nuevo. Mire, Dios es maravilloso. Yo lo único que puedo decir a usted es que Dios es maravilloso. Y si usted está dispuesto a buscarle, Él está dispuesto a manifestar su autoridad en usted. Imagínese usted el episodio que se dio cuando el Señor envía a Moisés delante de Faraón. Un Dios, sabe, todos los dioses también que rodeaban la creencia de Faraón y todo un pueblo que también tenía creencias. Por eso fue que cuando Moisés, el Señor le envía, le dice, pues, ¿por qué me envías a mí? Aleluya. Moisés sabía lo que se iba a enfrentar, porque es difícil usted humanamente enfrentarse con una palabra simple, improvisada de hombre, usted presentarse delante de un faraón, gente con carácter grueso, gente influenciado por demonios fuertemente, porque inmediatamente una persona se pone en posición de Dios, está teniendo problemas, influencias de demonios. Entonces, imagínese usted cómo estaba Moisés, en qué posición estaba Moisés cuando obedece a la palabra, después del Señor habérsele revelado, dice que el yo soy te envió. Poderoso esto, porque Moisés le dice, y cuando ellos me pregunten quién te envió, ¿qué le voy a decir? Porque ni siquiera tu nombre conozco. Óigame, cuando el Señor le dice, el yo soy te envió, que Moisés comienza a actuar conforme a esa descripción del nombre del Dios que le servimos. Y va delante del faraón, que el faraón te dice, ¿en nombre de quién tú me vienes a mí a decir que deje este pueblo ir libre? Imagínese usted en ese episodio, Pastor Felipe, usted es un hombre, y más el trono, porque ellos endiosaban hasta en el trono que establecían alto, que está por encima de ti, y la gente que les rodeaban, que usted tiene que saber lo que le va a decir. Imagínese usted un hombre con cualidades humanas delante de un ser tan... tan halagüero. Sí, humanamente grande. ¿Usted me entiende? Poderoso. Entonces es difícil esa situación. Pero yo creo que cuando tú estás en posición de hijo de Dios y que tiene la autoridad, Dios te manda a hablarle a reyes, a presidentes, a gobernadores.
y no puedes titubear, porque es que la palabra que Dios ha puesto en tu boca es más poderosa que cualquier otra cosa. Amén, así es. Entonces, eso tiene que llenar a la iglesia de valor para entender que no está en una posición cualquiera y debemos de tomar nuestro lugar. Yo creo, Dios me dio una revelación muy fuerte y la voy a declarar acá, porque yo sé que estamos en un espacio, ¿verdad?, que tiene mucho alcance en Santo Domingo. Es importante revelar esto que Dios me reveló en un momento determinado. Y en base a esto, he actuado cuando estoy declarando que se arrancan tronos implantados de la tiniebla. Gloria a Dios. Porque recuerde que los principados, los demonios, son posicionados en lugares estratégicos. Hay principados que están en lugares estratégicos y gobiernan desde los aires y establecen allí tronos. Así es. Y dan órdenes desde allí. Y Dios me reveló en un tiempo, esto es muy comprometedor de lo que estoy diciendo, porque tiene que abrir el entendimiento de las iglesias y entender con quién están peleando. El Señor me reveló que en Santo Domingo Este opera el principado, un principado llamado Changós, Papá Changó. Es un principado muy fuerte. Es un principado que reclama sangre. Es un principado que provoca mucho pleito, derramamiento de sangre, muertes. Usted va a investigar más acerca de esto una vez haya escuchado esto que estoy declarando en este momento. Yo creo que la iglesia tiene que entender con qué espíritu están peleando y con qué principado se están enfrentando. Porque es importante que nosotros comencemos a entrar en la visión de la autoridad de Dios y que comencemos a detronar, comencemos a arrancar reinos de la tiniebla, comencemos a ahuyentar esos demonios que están haciendo la guerra en nuestros sectores, en nuestro barrio. La iglesia tiene que levantarse y comenzar a dejar el humanismo, que es lo que está haciendo que se empañe tu vista y que tú no comiences a ver los enemigos que se están oponiendo y que comience a entrar en función la autoridad que Dios ha puesto en ti. La iglesia tiene que despertar, los hombres y las mujeres de Dios tienen que despertar, porque vamos a presenciar y a enfrentar principados muy fuertes, y les revelé un principado muy fuerte que está esperando acá. Y si nosotros no comenzamos a entrar en esa autoridad, comenzamos a entrar en la dimensión y a accionar conforme a lo que Dios está declarando hoy, va a haber peligro, va a peligrar, porque cada día las órdenes son apremiantes de esos principados. La Biblia dice en el libro de los Salmos capítulo 2 que príncipes consultan unidos contra Jehová y contra sus ungidos. Los ataques que estamos viendo contra las iglesias de Cristo en estos tiempos y cómo han ido perdiendo fuerza, tiene que ver precisamente con esto. Que príncipes están unidos en el silencio, en lo secreto, están ordenando batalla en contra de la iglesia, en contra de los hombres y las mujeres de Dios, gentes que tienen posiciones del Señor, gente que tienen liderazgo. Que si tú que tienes liderazgo en tu congregación, tú que eres pastor, tú que eres apóstol, tú que eres diácono de una iglesia, tú que estás dirigiendo el ministerio de intercesión, no conoces estas cosas, pues vas a tener ataques muy fuertes y no vas a saber contra quién está peleando. Y va a llegar el momento que va a pasar como los asirios, que en un momento Dios hace que ellos huyan y que comiencen a pelear entre ellos mismos. Así es. Porque no estaban cegados sus entendimientos y ellos no entendían cuáles eran sus enemigos. Y lo que les quedó fue pelear entre ellos mismos. La iglesia de Dios tiene que despertar a la autoridad del Señor y comenzar a conocer sus enemigos para que comience a atacar directamente a aquellos los cuales realmente son los que están haciendo guerra, Pastor Felipe. Así es, amado hermano Julio. Y quiero hacer énfasis en eso que tú estás diciendo, porque cuando usted conoce contra aquello que usted está peleando, usted puede prepararse mejor. Y no hay otra forma mejor que entrando en el secreto de Dios, en la oración, en las madrugadas. Porque mire, le voy a revelar este secreto que son cosas que yo sé que la gente de oración conoce. La gente que se levanta en las madrugadas a orar conoce este tipo de cosas. En las madrugadas, a partir de las 12 de la noche, se activa el mundo espiritual. Tanto lo positivo como lo negativo. Tanto Dios como el diablo y sus demonios. Se activa el mundo espiritual. Dios para escucharte y el diablo para atacar y hacer guerra. Por eso usted ve que en los sueños en la mañana usted recibe pesadillas, recibe ministración de espíritu erótico, como Dios me reveló en una ocasión. Usted recibe espíritu de chacales que te atacan en los desiertos de tu vida, te atacan esos espíritus de chacales y deterioran tu fe. Entonces yo quiero declarar esta palabra del Señor Jesucristo. En Mateo 16, verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre estas rocas, refiriéndose a Jesús, no a Pedro como ha dicho la religión, sino a Jesús. Porque el hombre no puede ser una roca donde se edifique una iglesia, donde se edifique una fe, porque el hombre es falible. Ahora, Jesús no es falible, y en él se edificó la iglesia. Dice aquí: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y es lo que quiero hacer énfasis.
La palabra de Dios dice aquí que las puertas del infierno, las puertas de la muerte, las puertas del Seol no van a prevalecer contra la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y es lo que siempre trato de comunicar a la iglesia y a aquellos que nos siguen, aquellas personas que nos escuchan por un medio o por otro. Tenemos que entender que usted tiene una autoridad que le es dada por Dios, y la palabra de Dios dice que Jesús expuso públicamente a los principados allí, a toda potestad del infierno fue expuesta, y precisamente para que usted y yo le conozcamos y digamos, oh, está operando esto. Y le voy a dar este testimonio rápido. Estaba de rodillas orando en mi habitación, estaba solo, y entré a mi habitación y dije, déjame aprovechar estos 5 minutos para orar con Dios un momentito. Y en lo que me arrodillo, estoy orando y estoy clamando y siento algo. Y digo, pero bendito sea Dios. ¿Y qué es lo que pasa, Señor? Que siento como que no pueden llegar mis oraciones. Y el Espíritu Santo me habla del lado derecho y me dice, es que Satanás se está interponiendo. Si no quiere que tú ores, repréndelo. Y yo estaba de rodillas y yo me reí y lo miré así como que estaba al lado mío y le dije, mira, diablo, vete en el nombre de Jesús, que estoy tratando de hablar con Dios. Y usted sabe lo que pasó. Él huyó de nosotros, porque la palabra dice que resistamos al diablo y él huirá. ¿Sabe, hermano Julio, por qué hoy vivimos, tanta gente cristianos viven una vida de deterioro, viven una vida de un constante menguar en el espíritu y como de desánimo? Es precisamente porque no conocen que son los hijos del Dios del cielo, el que tiene toda autoridad y el que tiene todo poder. Y es necesario que la iglesia hoy y aquellos que reciban esta palabra se levanten creyendo que Dios tiene autoridad y que esa autoridad le fue dada a la iglesia. Y usted verá cómo su familia va a cambiar. Mire, hermano, yo puedo testificar de cosas poderosas aquí, pero por medio de la oración yo he visto familias cambiar. Amén. Cuando Dios me dice, ora, intercede y mira lo que está pasando y me muestra los demonios que están obrando allí, yo digo, sí, Señor, y oro entonces y reprendo esos demonios que están específicamente obrando en esa casa. Digo, te va, demonio de tal cosa, te va ahora. Yo en la mía orando, y esas familias empiezan a cambiar, y la gente no sabe ni siquiera cómo ha cambiado. Y es porque hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, que conoce al Dios del cielo que lo llamó y está intercediendo en ese momento. Yo me acuerdo siempre que hablo de estos temas de autoridad de un ministro que él dio un testimonio. Él dice que él llegó a un lugar en Estados Unidos donde habían gangas, bandas muy peligrosas, y en un momento cuando él se está desmontando de su auto, que abre la puerta, inmediatamente lo sitian aquellas personas de esa ganga y le dice que quién él es, de una manera, ya usted sabe. Y el hombre dice, yo soy un siervo de Dios, y él tiene que salir de aquí ahora. El tipo le dice, el varón le dice, tengan cuidado como ustedes me hablan a mí, que ustedes no saben quién yo soy. Y la gente venía por encima de ellos. El tipo sacó su Biblia y le dijo, ay de ustedes que pasen un chismá de ahí. Oiga, y él testifica que cuando él dijo eso, la gente quedaron paralizados en ese lugar. Y no le quedó más que pedirle oración. Lo pusieron a que él orara por todos ellos. ¿Qué te quiero decir con esto? Estamos en una sociedad donde hay lugares específicos que a veces hay personas que no quieren entrar. Amén. En un momento yo estuve predicando acá en lo llama esto lado de la 17, Guachupita, y eran como las 11 de la noche y andábamos como 3. Y me acuerdo que íbamos cruzando por un lado donde habían delincuentes y ellos estaban usando sus drogas públicamente ya de noche. Y 2 de ellos dijeron, bueno, aquí nos van a quitar todo. Yo me acuerdo, yo le dije solamente pónganse en comunión, porque si Dios nos mandó para acá, Él no nos va a permitir que nos pase algo. Así es. Y me acuerdo que cuando nosotros precisamente nos acercábamos donde estaban ellos, ni siquiera se acercaron a nosotros, ni nos abordaron de ninguna manera. Simplemente nos dijeron, varones de Dios, oren por nosotros que estamos perdidos. Aleluya. O sea, la iglesia de Cristo, el hombre y la mujer de Dios, donde ni siquiera la policía puede llegar, donde ni siquiera las autoridades han podido encontrar la solución a la delincuencia y a lo que está pasando en nuestros barrios, que realmente ha empañado la sociedad. Lo que ellos no pueden hacer, aún reuniéndose en gran comité, trayendo especialistas de diferentes países para solucionar los problemas, yo creo que la iglesia de Cristo está dotada, tiene esas herramientas llamada autoridad, que es capaz de transformar la vida de estas personas que quizás no todos ellos le pueden llegar. O sea, donde se mete un hijo de Dios a predicar la palabra, no se mete la policía. Amén, hay lugares de la 17 de Guachupita que la policía no se mete, y allí se mete un hombre de Dios a predicar la palabra. Se mete a la cárcel, se mete a cualquier lugar a predicar la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que la autoridad que Dios nos ha dado no tiene límite, no tiene manera de que quedemos sometidos a la autoridad del mundo, a la autoridad de los demonios, antes que ellos se sometan
a la autoridad que Dios nos ha entregado a nosotros. Sí, y como le dijo el Señor al profeta Ezequiel en un momento, si ellos ponen su rostro grueso, yo voy a hacer el tuyo como de hierro. Por eso se dice que el profeta Ezequiel era de un rostro fuerte. Amén. Pues que había un pueblo muy rebelde, había una sociedad como lo era Israel en aquel entonces que no retenía la palabra de Dios, desobedecía, agredía a los hombres de Dios. Entonces el Señor le dijo, tranquilo, que si ellos tienen el rostro fuerte, yo te voy a hacer el tuyo como de hierro. Aleluya. Entonces, eso hace la autoridad de Dios con nosotros, que no importando el escenario, el lugar donde estemos, o a quienes nos vayamos a dirigir, Dios te pone a ti en la posición correcta para que ellos se sometan a lo que Dios está trayendo por medio de ti. Amén. Gloria a Dios. Hermano, se nos está yendo el tiempo. Antes de que se nos acabe el tiempo y que oremos y hablemos con, ¿verdad? Y levantemos a la iglesia en fe, creyendo que la palabra que vamos a declarar en fe en este momento, Dios va a hacer. Recordándole que ahí están los números telefónicos, los que nos ven en Estados Unidos a través de mi cable, Canal 63, pueden llamarnos, y todos los que también están sintonizando este programa, pueden llamarnos y pedir sus oraciones para que así al final estemos orando por cada uno de ustedes. Amén. Y le decía que quiero testificar brevemente, un compañero, un hombre de Dios, un profeta de Dios, acaban de salir de la iglesia donde acaba de predicar, viene un joven endemoniado, drogado, y le dice, mira de arriba abajo, y el varón de Dios lo mira también, y otro que andaba con él se asustó, como dijo usted, y el hombre le dice, tú manda ahí adentro, pero aquí afuera mando yo. Era un demonio, era el gobernador de ese lugar. El que mandaba en ese lugar, dice, tú manda ahí en la iglesia, pero aquí afuera mando yo, diciéndole, o sea, usted tiene que entender que en el mundo espiritual, mi hermano, lo físico está gobernado por lo espiritual, y si había algo que estaba gobernando tu casa, que estaba gobernando tu familia, y por eso tu familia no le sirve al Señor, o por eso tu familia anda descarriada, hoy, en el nombre de Jesús, eso se va a acabar, porque vamos a levantar una oración creyendo que Dios va a restaurar tu matrimonio, que va a restaurar tu casa, que va a restaurar tus hijos, y que Él se va a glorificar. Amén. Amén. Hermano Julio. Padre, te damos gracias, Señor. Dios. Venimos reprendiendo, Señor, toda fuerza de la tiniebla. Señor, venimos cubriendo, Señor, con tu sangre cada uno de los que sintonizan este espacio, Señor, a través de los diferentes medios. Señor, en el nombre poderoso de Jesús declaramos una unción poderosa, que, Señor, que la autoridad se manifiesta y que, como dice tu palabra, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Declaramos que así como en el capítulo 10 del libro de Mateo, Dios, Jesús comisionó a los apóstoles y le envió para que echaran fuera demonios, para que sanaran enfermedades. Declaramos ahora que esta unción de sanidad, de liberación, de manifestación de gloria, Señor, se riega, se expande, Señor, en todo Santo Domingo Este y en nuestro país. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, enviamos la palabra desde acá, Señor, que lo impacta, Señor, que impacta cada vida. No importa, Señor, el tiempo en el cual vean, Señor, aleluya, este video, o los que están viendo, Señor, en vivo, Señor, este programa. Declaramos ahora que la unción del Santo rompe toda cadena y que todo espíritu que atormenta, que ahuyenta, en el nombre poderoso de Jesús, tiene que abandonar sus vidas, tiene que abandonar ese lugar en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos por el poder de la palabra. Amén. Amén. Bendiciones y nos vemos el próximo jueves. Gloria a Dios.